Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Estoy junto a Ronald Subirana. Eh, Ronald, gracias por aceptar la invitación de este podcast que no tiene ninguna otra pretensión más que juntarse a charlar entre amigos y nada más que eso, ¿no? Porque no somos periodistas, no somos una voz oficial y creo que lo que hace falta hoy en día son charlas que no sean tan efímeras como lo que estamos acostumbrados en redes sociales. Hoy por hoy en las redes sociales creo que la inmediatez, la rapidez, lo fugaz ha predominado y espacios como que te permitan expresar ideas que sean un poco más profundas hay cada vez menos. Entonces hoy, como dice Diego Rusarín, creo, si no estoy equivocado, predomina lo que es la idea reduccionista, ¿no? Vos ponés, en caso de Twitter, por ejemplo, ponés 140 caracteres, no sé si sigue siendo así, pero pones una idea base y ya la gente como que te encasilla en una cosa por una frase que puedes poner, por un like o por algún posteo que muchas veces no representa el 100% de la idea que uno tiene. Entonces, la idea de este podcast es precisamente charlar, no siempre tener las mismas ideas, sino también contraponerse y poder, no sé, tal vez salir con alguna idea nueva. Así que bienvenido. Gracias, viejo. Genial, me parece espectacular. Oye, y yo lo que quería tratar con vos y lo que quiero hablar es acerca del rock, obviamente. Para los que no conocen a Ronald, Ronald es músico, es cantante de la banda Querembas, una banda que ya tiene... ¿Cuánto tiempo? 18 años. 18, Mayoría de edad, recién ya podemos tomar cerveza. 18 años en la escena del metal, muchas veces criticado, también con una gran cantidad de fans. Esto estamos grabando finales de septiembre, no sé cuándo lo voy a publicar, pero hace poco tuviste una presentación en Achocalla. En Achocaya, ahí en La Paz. Y debo decir de que es lo que estábamos charlando hace rato. Yo vi unos videos que vos posteaste y no sabía la necesidad que yo tenía de un concierto. ¿Te dio envidia? Sí, O sea, ¿te gustaría haber estado ahí saltando, tal vez? la verdad que creo que ya a mis 34 años creo que ya no iría a un concierto a saltar, pero sí necesito un concierto. Claro. Oye, te cuento que yo la última vez que hice mosh habrá sido hace unos 6 años más o menos. Pero también yo pensaba como vos, que no tenía la necesidad por la edad que tenía en ese momento, digamos. Hasta que hiciste mosh. Hasta que hice mosh y es un acto de liberación, o sea, básicamente es como un orgasmo de otra manera. Y lo interesante de todo es que mientras haces mosh, Ajá. todos los que están a tu alrededor, tal vez por la edad, es como que todo se aparta y dice, los señores están haciendo mosh, dejémoslos tranquilos. Porque hice mosh con unos amigos que son más o menos De tu edad, contemporáneos, claro. claro. Claro, claro. Oye, eso es una buena... De hecho, es una buena idea lo que estás diciendo. De hecho, yo me pongo a pensar qué cosas me llevaron a introducirme al rock. Un poco haciendo un análisis de lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Hoy por hoy, por ejemplo, yo entreno. No soy una persona deportista, como te podrás dar cuenta, me gusta comer y llevar una mala vida. Igual a mí, ¿por qué será? No sé. Pero en este último tiempo me he visto en la necesidad de entrenar, más por una necesidad que porque yo soy deportista y me levanto a las 6 de la mañana y la mierda. Entonces, estoy entrenando Jiu-Jitsu y artes marciales mixtas. A veces hago uno, a veces hago el otro. Y haciendo un análisis de lo bien que me ha hecho entrenar unos deportes que vendrían a ser deporte violento, entre comillas, si quisieras decirlo, viene de la mano a lo que pasaba cuando yo era peladito. Y hacías mosh. Y hacía mosh, o sea, era la necesidad de Claro, descarga. claro. Otras personas no la tienen esa necesidad. O sea, hay gente que yo no sé cómo comienzan su día y están súper tranquilos y súper chill y saludan al sol y todas las huevadas esas. Lo que pasa es que vos no sabés cómo lo descargan en su intimidad. Claro, también puede No. ser otra cosa, pero por ejemplo yo muchas veces necesito escuchar un poco de buen metal para sentirme liberado. Algo que yo hablaba con Gabriela, mi novia, mi pareja, es que yo alguna vez cuando estoy enojado ponía música fuerte y ponía metal. Y ella me decía, eso me estresa, me pone peor, me pone más enojada.
Sin embargo, para mí era todo lo contrario. Era una forma de desahogarme. O sea, yo ponía, no sé, te voy a dar un ejemplo, Pantera, y salía y en el auto estaba apretando el volante, pero termina la canción y había una liberación de endorfinas fantástica. Eso debe tener su explicación netamente científica, ¿no? Pero aparte de eso, también toma en cuenta que, bueno, no todo el mundo escucha metal o no todo el mundo escucha rock, pero hay gente que canta en la ducha, por decirte, y Claro. tal vez eso debe ser su liberación, y así puedes hacer una lista interminable de cosas que pueden representar liberación para las personas. Claro, quizás el hecho de que ahora me vi con la necesidad de entrenar estos deportes de contacto es porque ya no hago mosh, podría ser. Puede ser. De hecho, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado y he dicho de que la música a mí me ha salvado en muchas situaciones. Quizás no lo sabía, pero cuando era joven, hoy hago el análisis y digo, tenía mucha hiperactividad reprimida, que obviamente en el colegio siempre te dicen, ¿no ves? Tenés que portarte bien, no hables fuerte, y siempre te tratan de tener en ese molde de esa educación tradicional. Tenés que descargarlo de alguna forma, por lo menos yo. Entonces en ese tiempo era moshear, juntarme con amigos, tocar, zapatear, gritar, lo que te dé la gana. Y hoy la necesidad ya, bueno, quizás porque ya no hay tantos conciertos o ya no asisto a tantos conciertos, he buscado una alternativa. Claro, tiene bastante lógica lo que decís. Bueno, y ahora hoy quiero que toquemos un tema, quiero que charlemos acerca de una idea que tengo y la idea es que yo creo de que el rock está muerto. Okay. Pero antes de entrar a ese tema, quiero que hablemos un poco de cuando nosotros éramos peladitos. Para los que no saben, somos parientes. Ronald es mi tío. Mucha gente piensa que sos mi primo o mi hermano. De hecho, mucha gente piensa que vos sos yo y que yo soy vos. Sí, me ha pasado. No, o sea, básicamente es como que ahorita acá hay un espejo y estamos hablando el uno con él. O sea, estamos hablando con nosotros mismos, digamos. Claro, hay mucha gente que piensa. Sí, muchas veces me han preguntado, ¿vos no sos el cantante de rock? No, a mí muchas veces incluso eso me han dicho, me han hablado como si vos fueras yo. Ajá. Y yo he tenido que seguir la corriente, digamos. O sea, sí, y esa vez que hicimos tal cosa. Ajá, y yo, debe ser Paco Muto, digamos. No me imaginaba otra cosa. O por ahí no te acordabas de lo que habías hecho en tu vida. No creo. No creo porque siempre me hablaban, digamos, de, o sea, cosas de diaconía, donde estudiaste. Claro. No, o cosas relacionadas con el audiovisual, digamos. Entonces yo decía, es Paco Muto. Ya, claro. Bueno, nosotros somos parientes, somos tío y sobrino, y nos criamos juntos por lo menos buena parte de mi niñez y parte de mi adolescencia, hasta que luego, porque vivíamos en la misma casa. Vivíamos en la casa. Y luego ya yo me fui a vivir a otro lado con mi mamá y vos te quedaste en tu casa, digamos, ¿no? Y básicamente éramos como hermanos, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque encima la diferencia de edad tampoco es tanta. No, apenas yo te llevo con 6 meses, nada. 6 meses multiplicado por, no sé, por 20. Ajá, entonces, a ver, contame un poco acerca de cómo nace primero en vos el hecho de escuchar rock. Ya, bueno, mira cómo esto parece ya medio hereditario, ¿no? Y medio familiar. Exactamente. Porque yo igual era muy niño, tenía como 8 años y a mi casa iba mi hermano, tenía un programa de radio. Ajá. Que era muy popular en los años 80. Ajá. Y tenía su co-conductor, que era un tipo además muy rockero, ¿no? Que se llama Chicho Fernández. Me acuerdo de Chicho. Por supuesto. Además, Chicho tenía el pelo hasta la cintura. Claro, ¿no? Yo me acuerdo de Chicho, verlo yo niño. El hermano mayor que estamos hablando es Jorge, ¿no es cierto? Sí. Tu hermano mayor, que hoy por hoy es una persona de bien. No se viste así, ni es un barbecho metalero. Ajá. Pero, claro, yo me acuerdo que Chicho iba a la casa de mi abuela, donde yo vivía. Y a mí me impresionaba ver a claro, o sea, cuando uno es niño, pues ve la televisión, ve las películas. Y en esa época, en los 80, salían muchos personajes que eran rockeros, veías las películas de terror, siempre había un rockero que moría o era el malo, qué sé yo. La clásica. Pero siempre estaba presente en la cultura popular porque era un momento en el cual el rock era masivo, pues, ¿no? O sea, la mayoría de la juventud escuchaba esa música. Exacto. Entonces llegaba un rockero hacia mi casa y me llamaba la atención, pero llegaba con una cosa así, mira, no, ni siquiera entra, ¿no? Era...
Era una torre literal de discos de Ajá, vinil. ajá, Él trabajaba en una empresa que vendía discos, ajá. lo auspiciaba el programa, entonces él sacaba los discos de esa empresa, Sí, los llevaba a mi casa y ahí preparaban, ellos tenían, se hacía radio en esa época, ajá, hacían como una especie de guión, ¿no? Entonces preparaban, vamos a poner tal canción, vamos a sacar información de aquí y de allá. Bueno, la cuestión es que los discos quedaban ahí. ajá. Entonces, cuando ellos se iban, no sé, salían un rato, que sea cualquier cosa, yo aprovechaba para hurgar los discos, ¿no? Eso no Claro. lo sabes, Jorge, ahora ya lo vas a saber. Ajá. Yo hurgaba los discos, pero me llamó la atención porque los discos de vinil eran grandes, eran verdaderas obras de arte, Sí, digamos, de diseño, ¿no? De diseño gráfico. Por decirte, un disco de Iron Maiden, cuando vos lo ves y ves los pequeños detalles que hay tanto en la portada como en la increíble. contraportada, entonces, pucha, eso llama la atención de cualquier persona y además tenían mensajes ahí dentro del disco, era increíble. Entonces lo empezaba a Y claro, y poner, encima eran mensajes que eran totalmente contraculturales en por ese momento. supuesto. Entonces te llamaba más la atención todo lo prohibido que venía en eso y toda la mística que había. Claro. En el anterior podcast, por ejemplo, yo hablé acerca de cuando a mí en el colegio Espíritu Santo me hicieron ver un documental que se llama, no sé si se llamaba así. Yo lo vi ese mismo documental. Es la música encantada Sí, y que te ponían el disco al revés y que te hablaba... el disco al revés dice, pero ellos decían, ahí claramente dice, viva Satán. Ajá. Digamos. Como decía Freddy, ¡Atán! Ay, dice, viva Satán. Oye, ese mismo documental se lo deben haber pasado Entre colegios. Entre colegios. No, pucha, ya pues viejo, cómprense otro documental. Yo Digamos. no creo que ya hasta el día de hoy lo sigan poniendo porque Tal encima vez ya eran se lo deben bajar de internet, digamos, ¿no? Pero antes era un VHS. Bueno, entonces había toda una mística alrededor de eso. Entonces era lo realmente prohibido. Era casi como pornografía, digamos. Sí, peor que pornografía, porque además estaba relacionado con el satanismo, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, yo veía los discos y los grababa canciones y así es que empecé a escuchar rock hasta, bueno, a los 8 años, o sea que empecé a una edad temprana y creo que te transmití de alguna manera, te Claro. influencié de alguna manera, digamos. Claro, no, totalmente. De hecho, cuando a mí me preguntan desde cuándo me empezó a gustar la música y el metal más que nada, ojo, yo no me considero metalero por si acaso, ¿no? Me gusta el metal, pero no me considero metalero, ni siquiera me considero rockero. Me considero amante de la música, me gusta la música en general. Hoy por hoy escucho mucho blues, escucho jazz, escucho varias cosas, ¿no? Escucho hip hop, escucho beats de lo-fi, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando a mí me preguntan cuándo me comenzó a interesar la música y el metal o el rock, yo siempre digo que yo básicamente desde niño nací con eso, digamos, ¿no? Claro. Porque tenía la influencia un poco de Jorge y luego más tuya, digamos, ¿no? Porque vos, con vos compartíamos harto, digamos. Claro. ¿no? Después de eso vos tuviste un programa de radio. Bueno, en realidad varios, ¿no? Claro, varios. Pero a los 16 años o antes creo que cuando se murió Kurt Cobain nosotros estábamos transmitiendo un programa de radio. El 94, sí tenía 16 años creo. Claro, vos sos promo 95. Yo soy promo 95. Claro. Claro, me acuerdo de ese programa de radio que yo lo escuchaba. Imagínate lo que las personas que quizás tienen 20 años y están escuchando. No habían esto. nacido. Claro, y no saben lo emocionante ¿Qué era? que era eso. Hoy estamos aquí hablando en un podcast que lo van a poder ver en diferido, que lo van a poder pasárselo, lo van a poder ver las veces que se les dé la gana, pero para nosotros escuchar un programa de radio en ese tiempo de una cosa tan rara, tan prohibida, casi pornográfica como era el rock, era algo muy interesante, muy importante y era esperado. O sea, realmente uno se sentaba ahí en la radiecito para escuchar y sintonizar la radio correcta. Normalmente habían programas de rock los fines de semana. Uh-huh. Entonces era sagrado. Yo, por ejemplo, en lo particular, habían kermeses en los colegios, mañanas deportivas, bueno, un montón de actividades que hay ya en los últimos años de colegio, Ajá. donde vos vas a pirañar, a agarrarte peladas, etcétera. Ya, claro. Yo no iba, ¿no? Ajá. Yo no iba porque no me podía perder mis programas. Claro. Entonces, yo paraba, digamos, encerrado en mi casa con distanciamiento social ya hace como 30 años, digamos. Pero porque cultivaba, o sea, quería cultivar el gusto por la música. Claro. Y bueno, y nosotros cuando éramos niños jugábamos parte de nuestro juego, así como unos niños jugaban a ser futbolistas, jugaban a la lucha libre, lo que sea.
nosotros jugábamos a que éramos músicos. Por supuesto, hacíamos, bueno, la típica guitarra de aire que hace todo el mundo. Exactamente, con escobas, con palos. Y hacíamos mosh, nos tirábamos en la cama, la rompíamos en la cama. Eso es una anécdota interesante. Ronald en su cuarto tenía como una mesa parecida a esta que está acá, que creo que no la están viendo por el plano, pero una mesita como muy corriente, normal, donde ponía cosas y nosotros nos subíamos a esa mesa. Obviamente no pesábamos lo que pesamos ahora. Pero pesábamos harto para la edad que teníamos. Ajá, pero ya teníamos huesos macizos. Claro. Y nosotros nos subíamos ahí y jugábamos a que éramos cantantes y que nos tirábamos al público y que el público nos recibía. Claro, la imaginación en su máximo esplendor. Totalmente. Y así rompimos la cama varias veces. Y nos trataban, y bueno, y nosotros tratábamos de disimular, o sea, ¿cómo rompieron la cama? Ay, no, se fregó porque está vieja, digamos, ¿no? Porque, ¿cómo vas a justificar eso? Claro, ¿cómo justificas el que te subías a la mesa, era tu escenario y te tirabas a la cama? Y la cama se rompía. Infinita cantidad de veces. Iba un carpintero y el pobre carpintero recibía tratadas, ¿no? Porque, usted no lo está haciendo bien el trabajo. Escucha, si nos está viendo el carpintero ahorita, se va a dar cuenta, digamos, ¿no? Recién 30 años después. Bueno, sí, fue una época bastante divertida donde jugábamos a ser rockeros. Y otra cosa que nosotros jugábamos, mira cómo influencia todo esto, me estoy dando cuenta ahorita. Jugábamos a tener un programa de radio. Por supuesto. ¿Se puede decir los nombres de los programas de radio? Por lo menos el más normal. El menos bizarro. El menos Así bizarro. Es tu cabezanga, se llamaba. Así es tu cabezanga, que ese es un nombre que te lo inventaste vos, creo, ¿no? Sí, es que estábamos locos, realmente. Ajá. Y mira, ¿cómo era la dinámica de eso? ¿Te acordás cómo grabábamos? Grabábamos en una radio de cassette. Eran estas radios que tenían para meter 2 cassettes y ahí grabábamos. Y estas radios, algunas, la que vos tenías, venía con un micrófono incorporado, sí, que era chiquitito. Así como el de las webcams, digamos, estaba ahí. O algunas tenían el plug para conectar un micrófono que alguna vez en algún cumpleaños alguien me regaló uno y lo usábamos ahí para cantar. En realidad, si te pones a pensar, es como estar adelantados al tiempo. Porque también, o sea, hacíamos podcast, porque no solamente era un programa de presentar canciones, digamos. Exactamente. Ya, pero, o sea, ni siquiera existía internet, ¿no? O sea, pues no existía. Entonces es como que lo que ahora ya lo vivís con toda la tecnología, antes lo hacíamos con esas herramientas precarias, pero la base, el concepto de hablar, tal vez no teníamos, éramos niños, entonces no teníamos tanto conocimiento para compartir, pero el poco conocimiento que teníamos en aquel momento, que tal vez para nosotros era mucho, claro, yo creo que es muy importante y me encantaría recuperar alguna de esas cintas y escucharlas. Es como viajar en el tiempo. Claro. A ver, y nosotros hacíamos nuestro programa y presentábamos, y ahora, a continuación, te presentamos Enter Sandman de Metallica. Y grabábamos como se grababa en esa época, de un cassette a otro, y poníamos las canciones. Y después de eso, yo tenía mi programa de juego donde entrevistaba a las chicas que limpiaban en la casa. Claro, exactamente. Esos eran mis entrevistados. Ahora, fíjate cuán importante es la niñez que refleja y que termina siendo lo que ahora hacemos. O sea, básicamente hoy hacemos lo mismo que hacíamos en niños. Vos desde la música y yo desde voy a decir, la comunicación. Porque no solamente este podcast, por ejemplo, es una cosa para divertirme, para charlar y que quede grabado en internet. Pero tengo mi productor audiovisual, que esa es otra cosa que nosotros jugábamos. ¿Te acordás que jugábamos a ser cineastas? Claro, de hecho... yo había desarrollado, digamos, un guión en niño. No me acuerdo ya cómo se llamaba. Pero donde vos eras el personaje principal. Que eras un asesino serial. Sí. ¿No? Y te disfrazaba de ese asesino serial. Era un disfraz bastante cómico. Claro, que nos disfrazábamos con ropa que había ahí de mi abuelo, de mi abuela. Sí, yo me acuerdo que te poníamos ropa como para que seas un asesino petacudo, digamos, ¿no? Como embarazado. Como embarazado. Pero de todas maneras el punto es el cómo volaba nuestra imaginación, el cómo podíamos tener esa imaginación. Yo me acuerdo que uno de los guiones era que yo era un asesino y que obviamente como era niño actuaba igual de niño y que asesinaba con unos lápices. Claro.
Pero eso también tiene su historia, porque en cierta manera el construir guiones, el escribir, digamos, ya, Ajá, viene heredado también. Viene claro. heredado de mi abuelo, en este caso sería tu Bisabuelo. bisabuelo, ajá. Castelfort. Castelfort Castellano, que él era escritor de libros Sí, costumbristas tarijeños, ¿no? sí. Si hay Entonces, algún tarijeño, sabe de que hay un colegio que se llama Castelfort. es un personaje en Tarija, digamos. En memoria de de mi bisabuelo. Claro. Y él cuando ya los últimos años de su vida, ya jubilado, tenía mucho tiempo libre, él se iba a Santa Cruz 3 meses, digamos. Porque él Ajá. vivía en Tarija, toda su familia estaba en Tarija, pero se iba a Santa Cruz a visitar a su única hija, mi mamá, que vivía, bueno, lejos, la única que vivía lejos, ¿no? De su Claro, hijo, que estaba casada con un camba, con un digamos. campo. Y se quedaba 3 meses. Entonces, durante todo ese tiempo, mientras mi madre y mi padre salían a trabajar, yo me quedaba con el abuelo, y el abuelo me enseñaba un montón de cosas, me contaba un montón de cosas, Ajá. ¿no? Y me incentivaba a que yo escriba, ¿no? Ajá. Entonces él me pagaba $1 por cada cuento que yo escribía. Mm. Yo empecé a escribir a los 4 años, entonces a los 5 años ya escribí mi primer cuento, ¿no? Ok. Gracias a mi abuelo, y él los leía, y él obviamente, él también había sido profesor de colegio, él me decía, esto está bien, o aquí, me daba algunas indicaciones como para mi edad, ¿no? Ajá. Y yo por el hambre, la plata, ¿no? Porque, pucha, $1, digamos, para Claro. un niño de 5 años, o sea, Claro. pucha, era un... Entonces yo escribía, y tenía mi libro bueno, mi cuaderno de Tu cuentos. cuadernito. Ajá. Entonces creo que de ahí viene todo el tema de la imaginación y cómo se va heredando, ¿no? Claro. Entonces, ahora, bueno, yo no tengo hijos, o sea que probablemente en mi caso, digamos, Ajá. ya Ahí va a morir. ahí murió, digamos. Claro. Bueno, puede ser que en tu caso ahí murió, pero yo, por ejemplo, quizás tenga un hijo en los próximos años. Y ahí se sigue trasladando Y puede seguir expandiéndose. digamos, ¿no? Claro. Claro, y de ahí, después de eso, ya cuando nos hicimos viejos, yo me fui a vivir a otro lado. Yo a los 15 años organicé mi primer concierto gracias a ¿cómo se dice? Gracias al incentivo que tenía de vos, digamos, ¿no ves? Vos organizabas conciertos también mucho antes que yo, obviamente, Claro. y yo de ahí comencé a organizar conciertos y organizamos conciertos juntos casi 10 años, porque Sí. yo me acuerdo que el último concierto que organicé fue como a mis 24 años, que creo que fue el Bolivia Rock, una cosa así. Claro. Y de ahí ya colgué los manacos. Los quichutes. Ah, Pero bueno, además de eso también a mí o sea, lo organizábamos porque éramos fans de la música, queríamos escuchar sí, ciertas bandas, digamos. sí, Pero eso me enseñó a mí mucho lo que es producción de espectáculos. claro. Entonces, yo comencé así, pero finalmente también parte de mi vida Ujú. terminó gracias a eso. Produje ya eventos más grandes, festivales, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, me dediqué a tener ya un lugar propio Ajá, donde poder hacer todo esto todo el tiempo, ¿no? Y es claro. que ahí ya, bueno, tengo un bar, un resto bar, donde hay presentaciones todos los fines de semana, de miércoles a sábado. Claro, básicamente vos sí vivís de la música, Sí. no necesariamente como músico al 100%, Claro. pero sí como productor musical y como dueño De un centro de entretenimiento basado en la música. Exactamente, que es bueno, Black Star. se llamaba Black Mount para los Sí. que conocen y ahora el nuevo nombre es Black Black Star, ¿no es Ajá, cierto? correcto. Bienísimo. Y ahí tenés, bueno, a ver, yendo un poco atrás acerca de lo que sucedía en esa época, nuestros primeros conciertos, con vos comenzamos a organizar lo que fue el Santa Cruz Rock. Sí, claro. Y gracias al Santa Cruz Rock, vos tomaste unos cursos para construir páginas web allá por el 2003 Sí, más o menos. o 2002. 2002 creo que era. 2002, mirá lo que estamos hablando, ¿no? Y creaste la página que se llamaba santacruzrock.tk, como era un dominio gratuito. Ujú. No era .com ni Claro, .org. no había presupuesto. No había presupuesto. Se podría decir que esa fue una de las primeras redes sociales para rockeros en Santa Cruz. Sí, y además tenía una cantidad de vistas increíble. Antes de eso, obviamente, existía el Mir, que era un software que era basado en salas de chat, donde sí habían salas de chat para rockeros y Claro. rockeros cruceños, ¿no? Claro. Había Había un montón, yo pertenecía a una que se llamaba Metal Psicosis. Metal Psicosis, exactamente. Pero había muchas, ¿no? Había una metal, no sé qué, bueno, en fin. Pero Y- lo interesante de la página es que ya era un medio como
No era un medio tradicional, era ya un medio online, Ajá. pero que había mucha información porque ahí te podías descargar las canciones de Ajá. la mayoría de las bandas, Te digamos. Que podías estaban. descargar canciones, te podías descargar, creo que fotos, Sí. y había una sección que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era deja tu comentario o algo así. Había opiniones, que es como lo que ahora es el Facebook, Y digamos. claro, era una especie de foro, era como un blog y la gente mandaba sus fotos. Era como, claro, como una especie, era una red social muy primitiva, digamos. Sí. Y de hecho llegó a un punto donde, bueno, Ya no existe más, ¿no? no, ya no existe. Ya no he entrado. Compramos un dominio, Ujú. ya, .org, y había tantas visitas que ya habían empresas que les interesó auspiciar, o sea, o poner anuncios, ¿no? Ajá. Entonces empezamos ya a ganar también un poco de dinero de salas de ensayo, de empresas que vendían poleras, o sea, bueno, todo lo relacionado a la Sí, música, sí, ¿no? sí, sí. Especialmente al rock. Y Creo también que es, un tiempo estuvieron los de No Limits, ¿no? Los que sí, vendían No Limits estuvo poleras. casi todo el tiempo. Tuvo Ajá. una sala de ensayos que se llamaba Papa Brown, que ahora ya es otro tipo de empresa, Me acuerdo de Papa Brown que ahora pone sonidos a a eventos. grandes eventos. Ajá. También teníamos una sección de venta de productos de rock nacionales. Sí, Entonces vos ahí podías comprar los discos de la mayoría de las bandas, digamos. Podías comprar poleras, bueno, todo el sí. merchandising de las Lo bandas. enviabas por correo eso. Lo enviaba por correo. Yo todos los días iba al correo, por lo menos tenía 2, 3 sobres por día, digamos, para Ajá. enviar a algún lugar. Y ya me conocían, pues, ¿no? En el correo ya... Bueno, y ahí está, mira, imagínate lo precario del tema, pero hablando de esto me acabo de acordar acerca de cómo era la comunicación entre rockeros y metaleros antes de internet. Que vos lo viviste, yo no lo Sí. viví. Era muy interesante porque, o sea, básicamente siempre es lo mismo, pero a diferencia de que ya con internet uno podía escribir desde su computadora en su casa, bueno, porque no se escribía desde el celular, ¿no? Claro, En en ese ese tiempo momento. todavía no había. Pero con el metal lo que había era el carteo. Entonces Ajá. nos mandábamos cartas escritas a mano, ¿no? O sea, Querido, querido amigo. amigo, o sea, Gunther, con tu amigo de otros de países otro, incluso. mira, yo he tenido, me carteaba y era hermoso porque todos los días sonaba el timbre de mi casa y yo así, ¡ay, El el cartero. cartero! El cartero y yo iba corriendo el cartero El cartero, ya llegó pistas de blues. y veía, no, una carta de Noruega, una carta de Argentina, una de Potosí, una del Alto y así, digamos, todos los días recibía correspondencia. Sudamérica y Europa, ¿no? El mundo Sudamérica. entero, incluso recibías cosas de Asia, o sea, del mundo, recibías cosas de árabes, digamos. Era, Mira vos. es como que ahora recibís WhatsApp de todos tus amigos que están en cualquier parte del mundo, digamos, Ajá, ya, o de los que están acá cerca, ajá. pero en esa época recibías cartas físicas, ¿no? Entonces, el metal tenía ya ese movimiento en los años 90, 80, Sí. 90, digamos, y había intercambio, entonces te mandaban una lista del material que cada uno tenía, los cassettes, los CDs que habían, y vos decías, ya, yo te voy a mandar tal, vos me mandás tal. Entonces así empezabas a recibir música de Israel, digamos, Ya, de claro. lugares que para nosotros eran impensables y que en aquel momento, como no había un medio de comunicación o no había un medio como el Internet, como que pueda hacer global todo, entonces valía oro, ¿no? Recibir ese tipo de materiales de los lugares más recónditos. Incluso yo recibía algunas cartas así de chicos que me contaban su vida, digamos, o si tenían algún problema, qué sé yo, chicos metaleros, ¿no? Claro. Y bueno, las recibía y yo también escribía y contestaba. Ahora, vos te preguntás, ¿y cómo es que yo tenía acceso a tantas direcciones de tanta gente en distintas partes del mundo? Porque Claro. tenías que tener Claro, ¿a nombre, quién le mandás, claro, digamos? nombre, dirección, Ajá. en algunos países te piden, hay un código Código postal, postal. en fin. Porque uno mismo se preparaba, hacía un diseñito donde ponías mi nombre es Ronald Subirana, digamos, Ajá. dirección tanto tanto, soy de Bolivia, estoy interesado en hacer Ajá. tal cosa, en intercambiar música, en intercambiar criterios, no sé. Ajá. Imprimías un montón, sacabas fotocopias y cuando te llegaba una carta, vos empezabas a poner esas publicidades en la carta, mejor dicho, llegaba una carta, vos contestabas esa carta y mandabas ahí tu publicidad, pero mandabas, no sé, 20 de esos cositos. Ya. Entonces, 20 tarjetitas, 20 digamos. tarjetitas. Le llegaba a un tipo de Bogotá, digamos. Al Ya. tipo le llegaban 20, Ajá. pero el tipo ya se escribía con 5, digamos. Entonces, cuando él respondía a los 5, Mandaba. incluía tus tarjetas Y también. así esas tarjetitas se iban distribuyendo por todo el mundo. Se podría decir que era un efecto viral.
Sí, por supuesto. O sea, eh, también en cierta manera es como estar adelantados a su tiempo, porque yo no encuentro otro tipo de música Ajá, que haya tenido ese sistema. exactamente. La verdad que bastante interesante. Yo no sé si el hip hop o las otras, no sé, jazz, no creo que hayan tenido este tipo de viralidad, digamos, en un momento donde la viralidad no era lo que es ahora. Claro. Bueno, y yo me acuerdo que cuando organizamos uno de los primeros conciertos, el primer concierto que organizamos, que fue en un bolichecito muy, muy chiquitito, era un concierto de hardcore punk, donde vos me ayudaste. El diseño lo hizo un amigo que ahora se fue a vivir a Alemania persiguiendo su sueño de musicalizar videojuegos, Manuel Soruco. Él diseñó en Photoshop, una de las pocas personas que sabía diseñar en el 2003 en Photoshop. Diseñó un afichecito. Ese afichecito lo imprimimos y lo mandamos a Fotocopia. fotocopiar. Y de ahí, el siguiente concierto, que fue un concierto por los pueblos nativos, se llamaba, Era el 2 de agosto. el 2 de agosto. En ese concierto contratamos, o bueno, contratamos entre comillas, porque todo era gratis, o por favor, porque era el metal. Claro. Hablamos con Conejo, con Jorge Urquiza, que es bajista igual de una banda, y que él es muy bueno dibujando. Entonces él dibujó un flyer, y ese flyer dibujado a mano con unos tribales y unas calaveras y toda la parafernalia metalera, rockera, hardcore punk. Bueno, los metaleros van a decir, ay, pero era hardcore, eso no. Bueno, y eso lo imprimimos. Esos eran nuestros primeros diseños gráficos, realmente. Que en el fondo son verdaderas obras de arte también. ¿Sabes qué? El otro día yo estaba viendo un video en YouTube y consultaban a diferentes bandas de metal, muchas bandas de metal, grandes, chicas, acerca de qué opinaban de que artistas pop utilicen poleras de bandas de metal. Y daban el ejemplo de que, no sé, Rihanna tenía una polera de Slayer, Miley Cyrus tenía una polera de Metallica, Justin Bieber tenía una polera de Megadeth, así, me estoy inventando, pero era más o menos así. Y preguntaban un bollo de bandas, o sea, no sé, 30 bandas, ¿no? Y todas, menos una, que no me acuerdo quién era, decían que no les molestaba, que estaba bien, que por ellos está bienísimo que cualquiera use su polera, porque significa que alguien pagó por la polera y es ingreso para la banda, que necesita ingresos para seguir haciendo música, y que va a haber gente que al final se puede interesar y va a decir, oye, ¿qué banda es eso? ¿O qué es eso? Puede buscar y puede llegar a una banda a interesarse. Una banda decía, no me gusta porque siento de que esto es algo mío, y no me gusta que ellos estén como que utilizando de alguna forma esto. Él lo sentía como una violación a su tribu, digamos, por ponerlo en palabras muy vulgares, ¿no? Y uno de ellos también opinaba y decía, creo que lo que hay que recalcar o remarcar de esto es el buen trabajo de diseño gráfico y de imagen visual que tienen las bandas de metal, que hacen que les guste hasta a los raperos o las bandas o los artistas pop. Claro, bueno, y ahí también te das cuenta de una cosa, ¿no? Porque muchos de esos diseños deben tener 40, 30 años, ¿no? Exactamente, Entonces, claro. estás hablando de gente que creó cosas avanzadas, que creó cosas adelantadas a su tiempo, Sí. ¿no? Y, y no solamente ha pasado con el hecho de que usen una polera, sino en los 90 los cumbieros latinoamericanos empezaron Ajá. a tener el pelo largango, usaban chamarras de cuero. Sí. Entonces también la estética del metal los influenció. Y si vos ves ahora, digamos, a un reggaetonero, a uno de esos que hace, no sé si el nombre está bien decir trapero, no sé si, Sí, sí. si es correcto, pero bueno, y que tienen los tatuajes, están llenos de tatuajes, están con tatuajes en la cara, muchos de ellos tienen simbas de colores pintados. A mí me recuerda en lo particular al nu metal de principios del 2000. Ajá. Entonces, yo digo, bueno, todos estos estilos de música tal vez no tienen el nivel de creatividad que tiene el metal, especialmente, o el rock en general, Ajá. para poder ser creadores de la nada. O sea, se han tenido que basar en algo que ya está hecho
y han usado, básicamente han copiado. Hacen un refrito que se llama, ¿no? Ujú. Te voy a hacer escuchar una canción de aquí de mi Spotify, que se llama Soy Drácula, Ya. de Jorge Eduardo, de que es una canción que, mira, lo voy a poner aquí en el micrófono. Jorge Eduardo, el cantante de cumbia. Sí, cantante de cumbia. ¡Drácula! Jorge Eduardo antes tenía una banda de heavy metal. No lo voy a poner mucho para que no me saquen el video de Facebook. Pero claro, es cumbia. Y este video tiene toda una estética bastante rockera para hacer cumbia. Por Y eso no está en sol- mi Spotify, porque me No pareció solamente increíble. él, no estoy seguro si son los Ronnish o otro grupo Ajá. de cumbia. Vos veías sus videos y puta, daban miedo, digamos. Ajá. O sea, bueno, da miedo Claro, entiendo. en ese contexto, digamos. Obvio. Eh, Algunos de ellos eran rockeros que habían tenido que dedicarse a la cumbia Ya. para poder vivir, ¿no? de Que la eso música. sucede hasta el día de hoy. Claro, sucede hasta ahora. Pero en el caso, por ejemplo, de los argentinos, cuando entra con todo la cumbia villera y vos Ajá. veías así parecían unos heavy metal, unos pelucones y así con Así. las melenangas y todo. Ajá, y chamarras de cuero. Y siempre, y en alguna partecita tenían como su solo de guitarra eléctrica, como esta, ¿no? Como Sí. esta. ¡Soy Drácula! Pero eso es porque muchos de esos músicos eran rockeros. Claro. Eran rockeros que... yo, por ejemplo, nunca he ido a un concierto de Ráfaga, pero no me voy a olvidar que un amigo me contó que él sí fue a un concierto de Ráfaga y tocaron Smoke on the Water. Claro. Y la tocaron increíble. O sea, estamos hablando del Ráfaga antiguo, ¿no? Con Ajá. el anterior vocalista. Ajá. O sea, era impresionante. O sea, era muy buena la interpretación. Ajá. Entonces, era porque los tipos se morían de ganas de tocar lo que ellos... Lo que les gusta. Lo que les gusta. Y ahí te das cuenta de una cosa también. ¿Por qué convocas entonces a un músico rockero, a un heavy metal para hacer eso? Porque realmente Es buen músico. son los mejores músicos. Ahora, el otro día vi un documental que está en Netflix que se llama el pop, es algo sobre el pop. Y básicamente los grandes productores de pop estaban en un país europeo, que ya se me fue el nombre, no sé si era en Suecia o en Suiza. Creo que era Suecia. Ya. Si no estoy equivocado, búsquenlo el documental en Netflix y ahí me van a corregir. Y la mayoría de los productores que hicieron producciones para NSYNC, para Britney Spears, etcétera, etcétera, eran cojudos rockeros. Y lo ves ahí con sus poleras negras, los típicos blancote europeos con el pelo lacio largo y hablando de cómo crearon tarararán, my loneliness is killing me. Claro, o sea, a ver, eso traducido, digamos, ya al cómo, yo lo veo así. Cuando vos estás en el metal, no es por exagerar, digamos, ni por mandarme la parte, pero es una música que requiere un nivel de interpretación bastante elevado, bastante alto, ¿no? Es muy difícil. Sí. De hecho, hay varios estudios que respaldan lo que estás diciendo. He leído muchas veces donde dice que un indicador de un alto nivel de inteligencia es el hecho de que escuches metal o heavy metal. Ya, entonces cuando tenés ese nivel de interpretación, o sea, llegaste a la cúspide, digamos, Ajá. y también a nivel creativo, entonces ya para vos es muy fácil componer algo así tan simple, porque vos llegaste al tope. Entonces desde esa cima estás viendo hacia abajo y estás diciendo, a ver, voy a hacer algo que le tiene que gustar a tal vez a mentes más simples, digamos. Claro. ¿No? Entonces ahí es que vienen estos grandes productores y pueden hacer esas canciones. Y además no solamente, mira, yo no sé si lo conoces, pero hay un gran director de cine y director de video, que es el baterista no estoy seguro si es de Bathory, pero es el baterista de una banda, o ex baterista de una banda de black metal, de las más radicales. Y el tipo le ha hecho videoclips a Madonna. O sea, los videoclips más pop que existen, y ha hecho un montón ya ha hecho películas, ha trabajado con grandes artistas, digamos, del pop, pero el nivel que él tiene de realización, de dirección, digamos, de creación de guiones y todo, es un nivel elevadísimo. No por nada, o sea, no cualquiera, o sea, Madonna no va a contratar a cualquiera, digamos. Correcto. ¿No? Lo mismo pasaba con Michael Jackson. Correcto. ¿Quién tocaba guitarra con Michael Jackson? Y claro, en algún momento salió Slash. Salió Slash. De los Guns N' Roses. Y así, bueno, en fin, hay un montón, siempre el rock está ahí, está como
de alguna manera mimetizado en la cultura popular, Ajá. ¿no? Tal vez no está en la primera línea, está un poco más Más atrás, ¿no? sí. Pero está siempre presente, ¿no? Entonces, Sí. ese género que las abuelitas de los años 80 decían, ay, no, los satánicos, los drogadictos, que no Sí. sé qué. Esos tipos ahora, Ajá. básicamente, yo en lo particular creo que son los top de los top en todo, porque a lo largo del tiempo me encuentro con muchos amigos, en fin, etcétera. Y mucha gente antigua decía, no, pucha, el rock es para los yescas, para los drogadictos, para los borrachos, etcétera. Claro, era para los parias, Para básicamente. los parias. Ajá. Claro, esa era la mentalidad, ¿no? Sí, sí, sí. De la mentalidad a la realidad hay mucho trecho. Pero ahora me encuentro con tipos que son gerentes de las principales empresas y son rockeros, ¿no? Claro. ¿No? Y son rockeros que vos los ves en su oficina, son tipos así con su camisa, ni te imaginas que son rockeros, pero dirigen el país o dirigen el mundo, digamos, Claro. ¿no? Además porque esta generación ya está ahí tomando esos cargos. Mira, yo muchas veces me hice esta pregunta. No me preguntes por qué y de cómo llego a estas preguntas extrañas, pero siempre me llego a esta pregunta. ¿Qué música cree que escucharía Albert Einstein? En definitiva tiene que ser rock. Y bueno, en definitiva yo creo que Albert Einstein escucharía algo más duro. Obviamente Albert Einstein sí tocaba violín, entonces seguramente que por su formación escuchaba música clásica, nada es raro que escuchaba o interpretaba jazz, no sé, puede ser que me esté equivocando, pero si Albert Einstein fuera contemporáneo a nosotros, estuviera vivo el día de hoy o hace 10 años, Escucharía death metal técnico. ¿qué te imaginas? ¿O qué música escuchará o escuchaba Stephen Hawking, por ejemplo? Bueno, esa es una gran pregunta. Ese es más contemporáneo nuestro, digamos. Claro, pero vos crees que él, por ejemplo, escuchaba No me imagino escuchando un reggaetón. Daddy Yankee, digamos. Bueno, y hasta eso es un poco mejor que lo actual, digamos. Bueno, ahora entrando al tema que yo te había propuesto, y vos has mencionado a lo largo de la conversación varios puntos que me parecen interesantes. Yo digo de que hoy por hoy el rock está muerto. Y te explico por qué. Así como el rock siempre fue creador, el rock siempre estuvo en boca popular, de una masa popular medio invisible en algunos aspectos, pero también muy visible en otros porque llevó a cabo luchas sociales. Estamos hablando de la época de los hippies, cuando comienza a existir el rock, cuando comienza a existir, bueno, no existir el rock, sino cuando comienza a haber esta revolución que venía muy de la mano con las bandas de rock de esa época. Luego de eso, cada década tuvo como su pequeña revolución social, mental, revolución de lo que vos querrás, política, y que el rock siempre estuvo acompañando estas cosas. Estamos hablando de los Beatles, estamos hablando después de Led Zeppelin, estamos hablando después de cosas como Ozzy Osbourne. En la década de los 90, cuando termina el glam y comienza a existir el grunge, ahí hay como pequeñas revoluciones, empiezan a aparecer bandas un poco más híbridas como Rage Against the Machine en los 90, que ahí no terminaban de encajar porque eran medios raperos, pero eran rockeros, pero su rock era raro. Obviamente años más tarde lo terminaríamos de entender y emergería Un subgénero. otro subgénero y otro ejército de personas que gustaban de esto. Y hasta 2000 y 2010 pienso yo de que fue el último movimiento que se puede recordar rockero. Quizás no es el movimiento más querido, pero el último movimiento que yo podría mencionar que ha tenido visibilidad es el emo. Después de eso, hasta antes del emo, hubieron otras cosas como el new metal, o lo que se llamó el neopunk. Antes de eso el grunge, el thrash con Metallica, y más atrás, digamos, hard rock, Heavy metal. heavy metal que estaban ahí, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero hoy por hoy, desde el 2010, podría decirte yo, y el 2010 lo pongo como fecha, digamos, ¿no? Porque es una fecha No es específico, cerradita, no es específica. Pero considero de que después de eso no existió ningún otro movimiento fuerte
o medianamente visible de parte de la movida rockera? Bueno, es una pregunta muy difícil si el rock está muerto. Hay algunos que dicen que sí, ¿no? Entre ellos Gene Simmons, el bajista líder de Kiss. Pero hay otros que dicen que no. Y yo estuve reflexionando también al respecto. Desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de visibilidad, es probable que uno podría responder esa pregunta Ajá, como que sí, el rock está muerto, sí, porque no han salido nuevas grandes estrellas. O sea, hay estrellas, pero que son más pequeñas, sí, ¿no? Que no te van a llenar el estadio, pero te llenan el coliseo, digamos, ¿no? ajá, Y en todo el mundo existe todavía eso. ajá. Pero no existen las mega bandas. No hay un nuevo Metallica, no hay un nuevo AC/DC, no hay un nuevo Iron Maiden, no. Ajá. Evidentemente. Ni siquiera un nuevo Slipknot, digamos, para llegar Ni un nuevo a Slipknot, ni otro un nuevo nivel. Limp Bizkit, ni un nuevo Blink 182, digamos, que eso Claro, rozaba el pop, ¿no? claro. Eso desde el punto de vista de la parte de visibilidad y de la parte comercial y de la parte de tal vez ser una tendencia, Y que te genere tribus urbanas. claro. Porque, por ejemplo, dándote el ejemplo de Blink 182, sí te generaba una tribu urbana de los cojudos, que entre eso me incluyo, que teníamos el pantalón por las nalgas, que queríamos andar en patineta, yo era malísimo, y era el gordo andando en patineta, pero ahí veías queriendo ser Blink 182, Green Day y todo No, lo... y todas las tribus urbanas tuvieron Su- los Thrasher que eran un poco más radicales, ¿no? Ajá. Que los demás eran posers y no eran como ellos. Ajá, ajá. O sea, bueno, todos tuvieron Seguramente su nosotros buena. somos unos poserazos para un montón de gente. No, evidentemente que lo somos, ¿no? Pero ahora, yo entonces me puse a pensar y dije, pero ¿cómo podemos definir qué está muerto? O sea, Ajá. Ah, ¿qué, bueno. qué es lo que está muerto? Ajá. Entonces, esa pregunta podemos darla en diferentes eh, vertientes, digamos, si quieres decirlo. Desde el punto de vista comercial, sí, está muerto. Ya no es, digamos, o sea, si yo soy un empresario que quiero ganar miles y millones de dólares Ajá. en Latinoamérica, No digamos, vas a invertir en no rock. invierto en rock, invierto en música para, bueno, no, Sí. no quiero decir malas palabras, digamos, ¿no? Pero invierto en otro tipo de música Sí. para el pueblo, digamos, ¿no? Ajá. Ya. Música Pero, masiva, digamos. sí. Pero el rock llegó a un nivel de composición tan elevado en el siglo XX y después, un poco después, en el siglo XXI, que yo creo que es más o menos lo que está pasando, es que el rock se está convirtiendo en la nueva música clásica. Ya. Cuando vos escuchás hablar de Beethoven, de Bach, Vivaldi, Wagner, etcétera, Ajá. ya, y obviamente te das cuenta, y les escuchás sus creaciones, te das cuenta que los tipos eran unos genios. Sí, O sea, imaginaban la música en su cabeza de una manera increíble. correcto. No tenían las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos. No, y ellos son objeto de estudio hasta el día de hoy, digamos. Ya. Incluso había un sordo, digamos, que podía componer. Un Digamos. sin oreja. Claro, que podía, o sea, es magnífico lo que hicieron. Ajá. Entonces, pero esa música, a pesar de que han pasado siglos, Sí. ha perdurado. Y vos ahora podés ir en cualquier parte del mundo a un concierto de música clásica donde interpretan esas canciones. Sí. Pero vos Correcto. conocés algún nuevo compositor de música clásica. No, ninguno. Es lo mismo. Entonces eso es lo que yo pienso que está pasando. No conoces a ninguno, probablemente deben existir gente que compone, digamos, Ajá. música clásica. No solamente, o sea, porque en la música clásica diríamos que todos hacen covers, ¿no? Ya, claro. Cuando vas a la Casa de la Cultura están Son- haciendo un tributo a Son- algo, ajá, digamos, son ¿no? intérpretes. Son intérpretes, ¿no? Porque Ujú. no hay nuevos creadores de ese Ajá. tipo de música. Y si los hay, no son lo suficientemente populares como para que valga la pena que en Santa Cruz, Bolivia, interpreten sus creaciones. Ya, digamos, claro. ¿no? Pero lo mismo pasa en el rock. O sea, ya ahora interpretar una canción de AC/DC viene a ser un poco como eso. Es como, prefiero interpretar una canción de AC/DC porque no tengo tal vez el talento como para poder superar en una creación mía Ajá. a lo que ellos ya hicieron, ¿no? Claro. Previamente. Entonces yo pienso que va más o menos por ahí y Sí. eso nos va a convertir en inmortales en realidad. Son pequeñas genialidades, muy sencillas, pero genialidades. Es interesante lo que decís porque, por ejemplo, hoy por hoy escucho de que padres les enseñan a sus hijos acerca de AC/DC
Y hay niños que se emocionan y niños que están tocando. Por ejemplo, alguna vez me sale en Facebook en mi Sí. inicio cosas como escuchar a estos niños tocar y están tocando. ¡Chararán! Sí. ¡Chararán! Y te das cuenta que cuando aparecen todos estos niños, siempre tocan canciones más viejas que las que nosotros escuchábamos cuando éramos niños. Sí, totalmente. ¿No? Claro, porque AC/DC yo era... Ni habías Ni nacido. había nacido, claro. Yo nací en el 86. Claro, y ahí sí, ya ese entonces ya estaban cuarentones o cincuentones, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, estos tipos, bueno, la gente cuando, la gente que interpreta, digamos, estas canciones antiguas, Ajá. esta nueva gente, se está nutriendo de eso y también se está transmitiendo de generación en generación, a pesar de toda la oposición, o sea, no una oposición, digamos, impuesta, sino de toda la oposición que te genera el entorno actual. Es decir, los medios de comunicación ya obviamente no le dan bola a estas cosas, ¿no? Ajá. Son invisibles. Claro. Incluso el algoritmo de las redes sociales también, digamos, básicamente las transforman cada vez más, las hace más invisibles, Ujú. pero aún así persisten. Ya. Y lo más probable es que persistan a lo largo del tiempo y de aquí 200 años, si alguien tiene la oportunidad de ver este video de acá 200 años. Ajá, o los No. extraterrestres que le llegue la señal de internet Sí. hasta... Claro, hasta que les llegó allá. Ajá. Entonces van a decir, puta, tenía razón, esa es la nueva música clásica. Además hay otro detalle. La música que interpretaban estos creadores antiguos, Ajá. ¿quién las escuchaba? ¿Vos quién crees que la escuchaba? O sea, porque obviamente no la podían grabar porque no había cómo grabarla, ¿no? Gente de la alta sociedad De esa época. de esa Ya. época. Pero, ¿qué tenía en común la gente de la alta sociedad de esa época? Generalmente en algunos lugares eran gente estudiada. Correcto. Y en cambio la gente que no era de la alta sociedad No ni tenía siquiera acceso. sabía ni leer. O No- sea, no- básicamente no tenía una no tenía educación. acceso, ¿no? exactamente. Entonces, lo mismo pasa con el rock, porque cuando vos empezás a preguntarte, digamos, quiénes son los que los que escuchan rock y comparás, digamos, con quiénes son los que escuchan otros géneros, Claro. te vas a dar cuenta que existe más o menos lo mismo. O sea, el rockero es como que sí tiene una educación más amplia, más profunda. Entonces, la música que para la mayoría de las personas viene a ser ruido, Sí. para él es belleza. Bueno, yo en ese sentido estoy de acuerdo con vos en el hecho de que existe una diferencia, tiene que haber una diferencia a nivel, no sé, cerebral, psíquica, psicológica, lo que sea, para que una persona interprete como bello algo que para la mayoría es una bulla. Claro. Al igual que yo me imagino que esto quizás le pasó un poco a Pollock. Cuando Pollock comienza a pintar pintura tirada y regada en un lienzo, o sea, me imagino que ha de haber gente que ha dicho, ¿y esta mierda es arte? O sea, si este cojudo derramó pintura en un lienzo y ya está diciendo que es pintor, teniendo gente que pintaba, digamos, cosas más tradicionales, digamos, ¿no? Figuras, gente, etcétera, ¿no? Pero sí, ahí en ese sentido creo que te doy la razón del hecho de que debe haber una diferencia para poder entender esta bulla como algo bello. No sé si todo, porque obviamente no se puede generalizar y volvemos al tema del reductismo que hablamos al principio del podcast, de que todos los rockeros Obviamente, tan inteligentes, son tan digamos. inteligentes, porque yo he escuchado y he tenido la posibilidad de charlar con gente que obviamente vos decís, puta, a este tipo le falta muchas cosas para aprender. Claro. Ahora, otra cosa es que también en ese sentido hay gente que igual está muy cerrada y solamente quiere lo suyo y sos vos un poser si escuchás otra cosa y sos un maldito, lo peor si no sos parte del el rock o el metal, digamos, ¿no? Eso es interesante. Ahora, otra cosa que yo veía y que un poco de la mano de lo que estabas mencionando al principio, vos decías de que los rockeros han sido como creadores de la nada y que hoy por hoy el reggaetón o el trap o la música urbana han sacado un poco han sacado un poco lo que se hizo y lo están volviendo a cocinar el refrito para producirlo ya en una versión
más digerible. Y a mí me pasó eso un poco, por ejemplo, cuando salió Bad Bunny, que te lo dije el otro día. Cuando salió Bad Bunny, a mí me gustó mucho lo que sacó Bad Bunny. Y me gustó, y a mucha gente que hoy por hoy creo que lo deben estar perreando hasta el suelo, no le gustaba Bad Bunny porque escuchaban a un tipo cantando como pelotudo y decía, quieren kush, 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 todos los bandidos quieren creepy, creepy, creepy. Fue la primera canción que yo escuché. Pero cuando yo vi su estética y escuché la música, yo dije, aquí hay algo interesante. Y vi la estética y vi la propuesta. Obviamente, como decía el finado Roberto Valcárcel, no sé si les voy a poder hacer una correcta interpretación de lo que él explicaba, pero me parecía un genio Valcárcel. Él decía de que el arte era transgresor, se oponía y siempre como que causaba rechazo en la sociedad para luego ser aceptado, ser asimilado por la sociedad. Entonces él decía, el arte se crea con esta finalidad y causa esa sensación, pero luego al pasar el tiempo es todo lo contrario. O sea, la sociedad lo asimila y lo toma. Entonces ahí es como que el arte muere para dar paso a nuevo arte. Esto fue un poco lo que me pasó con Bad Bunny. Bad Bunny como objeto de estudio artístico. Mira, interesante. Me pasó de que yo vi y dije, este tipo está con una temática diferente, transgresora, hablando de... Era un canto totalmente diferente. Bueno, dentro de las similitudes, obviamente, que hay. Pero luego me pasó lo que dice Valcárcel, que terminó siendo asimilado de tal forma que ya como que dejó de gustarme, como que vi que fue lo mismo, no hubo más transgresión, no hubo más propuestas, digamos, sobre lo mismo se deformó un poco, se hizo un poco más agresivo con las pintas, los atuendos y las letras, pero no hubo realmente una nueva propuesta y a mí me dejó de gustarme. Fue inicio y clausura y, ¿cómo es? Inauguración y clausura. Y yo veía muchas de las cosas que él hacía y yo decía, un momento, estas cosas ya se han hecho, estas cosas ya las hizo Marilyn Manson, estas cosas ya las hizo, no sé, bandas de metal, cuando se pintaban el pelo de color, se llenan de tatuajes, utilizan estéticas grotescas, que se pintan las uñas, que salen vestidos de mujer. Alice Cooper en los 70. Claro, totalmente. Maquillajes estrambólicos. David Bowie. Claro. Entonces, en un momento yo creí de que esta música urbana, que tampoco le gustaba a todo el mundo, venía a ser la nueva música transgresora. En un momento lo creí. Luego me di cuenta de que, como dice Valcárcel, el arte es asimilado y es querido por todos. Perdón si estoy diciendo algo mal más de alguien que admiro tanto como Valcárcel. Pero fue así. Pero ahí me volqué a mirar a los rockeros y digo, ok, ¿y qué hicieron estos cojudos? ¿Qué hizo Marilyn Manson, que en su momento fue súper transgresor? ¿Qué pasó con Metallica? ¿Qué pasó con Slayer? ¿Qué pasó? Siguen girando también bajo su misma estética, sí, calaveras, demonios, somos rockeros y malvados y el diablo y la sangre, algo que hoy por hoy ya no es transgresor. Claro. Algo que hoy por hoy ya lo viste en 1500 películas, ya sabes cómo es, el internet ya no te deja que nada te asuste, lo que te asusta en el internet son las creepypastas, digamos, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces en ese sentido yo ahí es que digo, ok, efectivamente el rock no ha hecho nada nuevo tampoco. No ha sabido reinventarse. Y seguimos escuchando las mismas bandas con los mismos estilos de hace unos 10, 15 años hacia atrás. Claro, pero también yo veo, y eso lo he leído en algún artículo, de que la mayoría de las grandes composiciones de la música contemporánea, ajá, la han realizado las personas antes de sus 30 años. Ya. Por algún motivo también en el tema de la creatividad, de la imaginación,
es probable de que, bueno, estos músicos pudieron hacer grandes cosas hasta esa época. Y de ahí en adelante ya es como que tu cerebro ya no te funciona de la misma manera para ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Ya tenés otro tipo de funciones cerebrales, digamos, en las que vos sos mejor, pero ya tal vez no tanto de ese lado. Sí. Entonces es como que ellos ya dieron lo suyo, ¿no? Ya dieron lo suyo. Y ya dejaron lo que tenían que dejar a la humanidad. A la humanidad. Entonces estamos esperando que los pelados de ahora sí. den lo suyo también. Ajá. Lo cual es bien complicado. Porque ¿cómo vas a dar lo suyo si los pobres pelados, o sea, para mucho, la mayoría de los pelados, los rockeros somos unos vejestorios, digamos, Ajá. ¿no? Entonces no tienen un referente actual, tampoco ellos, o sea, es muy difícil, sus referentes son muy antiguos también. Entonces es un poco complicado de que tengas una nueva camada de músicos y que tengan la posibilidad de crear ese tipo de ser innovadores. Claro. Pero yo no lo daría todavía por eso todavía no lo daría por muerto. Yo le daría más tiempo, muerto desde el punto de vista comercial, ¿no? Claro. Porque desde el punto de vista artístico me parece que es algo que realmente va a perdurar por los siglos de los siglos. Yo igual creo, sí, totalmente. Yo creo de que obviamente esto es un título al fiel estilo sensacionalista para que la gente vea este podcast, decir que el rock está muerto y para que seguramente uno que otro... Como no le van a entender, algunos nos van a putear, ¿no? Sí, obvio. Ni siquiera van a terminar de ver el podcast. Sí, van a ver 10 ahorita, segundos. Ajá, ahorita creo que vamos como una hora hablando y van a ver los primeros 10 minutos y van a decir, oh, pero ¿qué saben de música? Poseros de mierda. Obviamente, igual, como dijimos, esto no busca dar una verdad absoluta, digamos, no busca reflexionar sobre algo para poder seguir avanzando, porque en una sociedad donde la inmediatez es norma, estos temas, estas situaciones donde dos personas se ponen a reflexionar sobre un tema, creo que son actos necesarios. Y como lo que hablamos el otro día, por ejemplo, sobre Diego Rusarín, que Diego Rusarín tiene una idea sobre el capitalismo y que no le gusta y que siempre está oponiéndose, digamos, de alguna forma a esta idea del capitalismo. Y que yo por ejemplo, considero de que el capitalismo es una forma que no será la mejor, pero creo que es una buena forma dentro de lo poco que sé, obviamente, porque tampoco soy estudiado y no podría darte. Pero yo sí escucho a Diego Rusarín para saber qué es lo que una persona con un pensamiento opuesto al mío tiene para decir, claro, para que yo pueda formarme nuevas ideas. Porque, a ver, vos o yo o cualquier otra persona no vamos a ser los mismos dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 10 años. Nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado de opinión y más bien creo que hay un dicho que dice que es de héroes, es de héroes, algo así, es de valientes cambiar de opinión. Lo que pensabas a nivel político, a nivel musical, a nivel de filosofía de vida hace 10 años, me imagino que ya no es al 100% como lo que pensás ahora. Por lo menos ese es mi caso, digamos, ¿no? Por eso es que yo cuando era peladito quizás me sentía un rockero y hoy por hoy ya no llevo esa, aunque muchas personas piensan, yo no llevo ya esa etiqueta, digamos, ¿no? De decirme, sí, soy rockero y soy full metal, calaveras, muerte, sangre y destrucción, porque creo yo estoy buscando otras cosas y por eso también hablo sobre esto con vos, que estás metido en la movida, que vivís de la música, que estás rodeado de músicos, que recién tuviste un concierto después de mucho tiempo por la pandemia entre medio. Ver qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Qué es lo que pensás acerca de eso. Vos como banda, ¿cuáles serían tus siguientes pasos, digamos? Teniendo en cuenta de que vos también, hablando un poco o retomando lo que dijiste, vos también ya dejaste una parte, digamos. Un legado. ¿No? Un legado, o sea, Querembas es parte de la historia musical de Santa Cruz, al igual como lo es Track, al igual como es, no sé, todas las bandas. Infinidad de bandas. Hay bandas muy buenas. Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy linda, tocamos el fin de semana pasado en Achocaya. Achocaya, mucha gente me decía, ¿dónde están yendo? O sea, ¿qué es Achocaya? ¿No? De hecho, yo así, en mi completa primera vez en tu vida que escuchaste el nombre de Achocaya. Sí. Bueno, es como decir Cotoca, Guarnes, digamos.
haciendo una analogía con Santa Cruz, un municipio vecino. Y bueno, tocamos ahí, fue mucha gente, obviamente, de La Paz, gente del Alto también. Y nosotros sorprendidos por la cantidad de gente, ¿no?, que había ido. Incluso había gente que había ido desde Cochabamba, gente que había ido desde Perú, desde Arequipa a Perú, son como 10 horas en bus, digamos, hasta La Paz. Y gente que está entre los 25 o 30 años, ponele. Y siempre la historia es la misma, ¿no? Cuando se me acercan y yo charlo con ellos, me dicen, yo crecí con tu música. Yo era niño cuando estabas haciendo música. Claro. Y yo escuchaba cuando era niño. Claro. Y ahora ya soy grande, entonces ya puedo hacer esto, puedo venir acá, divertirme, qué sé yo, digamos. Entonces, qué interesante. Eso para mí fue increíble, o sea, fue la experiencia que vivimos allá. Además, en un momento un poco complejo también para el país en general. Porque el 24 de septiembre hubo el acto de la iza de la bandera, hubo la controversia con la huipala y todo eso. Mira, en el concierto que nosotros dimos el sábado pasado, antes de que empecemos a tocar, la gente empezó a cantar querembas, ¿no? Olé, olé, la típica, ¿no? Ya. Y después de eso empezaron a decir, olé, 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 Santa Cruz, Santa Cruz. Hermoso. Hermoso, pero de la nada, o sea, nadie fue y les dijo, ¿qué es Santa Cruz? Claro. Nadie. Claro. O sea, fue absolutamente espontáneo. ¿Ya? Y bueno, y tocamos y ya casi al final entra el presentador, digamos, el que siempre entra y dice, ¿quieren otra? ¿No? Ya, claro. ¿Ya? Y la gente otra vez empieza a cantar y el presentador, como escucha que están diciendo Santa Cruz, empieza a cantar, no me acuerdo cómo se llama esa canción, creo que es Sombrero de Sao, claro. Esa pelada yo le regalaré, ¿ya? Y la gente la canta. Claro. La gente del público la canta y la baila. ¿Ya? Claro. Entonces eso para mí es épico y es además es trascender. Sí. Además me puse a pensar y yo dije, porque veía en mis redes sociales y puta, desgraciadamente todo era política y todo lo mismo, digamos. Y yo decía, puta, ¿será que yo vivo en un universo paralelo? O sea, no puedo entender que yo vea esto en las noticias, pero en la realidad estoy viendo una cosa totalmente diferente. Claro. Porque cuando yo estuve en el show, la gente se acercaba, se tomaban fotos, se quedaba a charlar un rato conmigo y era en lo más mínimo, o sea, no había el más mínimo atisbo de decir, pero este es de Santa Cruz, o este es de... La típica historia que te cuentan, ¿no? De la enemistad, de la rivalidad que existe, no existía, era todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí yo veo que hay un aporte desde el punto de vista musical. Totalmente. ¿No? Es como que la música nos ha unido. Totalmente. ¿No? Nos ha unido y la respuesta de que hemos tenido en esta presentación, y bueno, próximamente vamos a tener otras presentaciones en el interior del país, siempre la respuesta en el interior es como que es más fuerte, ¿no? Exactamente. Es más, es como que hay más fans en el interior, es un poco más complejo el tema aquí en Santa Cruz. Oye, sí, es interesante lo que vos decís, de que la música une, la música salva, como te dije en un principio, yo estoy escuchando distintos tipos de música y esto pasó a raíz de que yo comencé a tener problemas de ansiedad. Y comencé a tener problemas de ansiedad diagnosticados, digamos, ¿no? Y parte de mi forma de curarme, aparte de las recetas y las prescripciones médicas, fue comenzar a escuchar música que me calmaba, música que me hacía bien, como lo que te decía, cuando me ponía muy enojado, poner metal, o en algunos momentos poner beats en lo-fi, o poner, para divertirme, ver batallas de hip hop, batallas de freestyle, cuando estaba trabajando ponerme a escuchar jazz. Y fue una cosa increíble que ayudó a todo este proceso en el cual yo estaba, que quería, no sé, quería golpearme la cabeza contra la ventana, ayudó a todo ese proceso. Entonces, y cuando éramos chicos, la música nos creaba círculos de amistad. Mira, una anécdota, cuando yo salí del Espíritu Santo, yo salí de ahí como si fuera un bicho raro, porque yo era el único rockero, era un tipo que no era una persona como el resto, digamos, ¿no? Tenía algo dentro mío que era diferente. Luego entro al Británico, en el colegio en el que me aplacé, donde pude formar un poco más, mejor con el grupo,
Pero aún así yo no era al 100%, digamos, yo. Obviamente era una etapa muy difícil de la vida, que es la etapa de la adolescencia, que es cuando Claro. estás descubriendo cosas, estás descubriendo la vida, estás dejando de ser niño. Y luego de eso cambié al de la sierra. Y en el de la sierra, el primer día entro y veo a puros bichos raros. Veo cojudos con rastas, cojudos con piercing, cojudos con tatuajes, con cabellos de colores y gente que escuchaba la misma música. Y dije, oye, un momento, habían habido bichos raros, solamente que yo tenía que encontrarlos y Claro. tenía que ir al hormiguero de bichos raros, no sé cómo se dirá. Y claro, ahí creas lazos de hermandad, digamos, ¿no? Que son más duraderos, tal vez. Que son, claro, y ahí te juntás y ahí reconoces lo que realmente es una tribu urbana, te sentís parte de. Entonces, eso es algo muy importante que hace la música, que hacen las bandas. Obviamente después esto te puede tergiversar, esto puede cambiar y comienzan a aparecer los haters y los lovers, como en todo, ¿no ves? Y la gente que dice, y cerrado, y que dice, no, yo soy esto y vos no podés formar parte si no sos de esto mío, ¿no es cierto? Pero es muy interesante y reflexionando, es cierto lo que vos decís, creo que el rock no está muerto, creo que el rock está descansando. Esa podría ser una buena frase. La verdad que es una frase zanga la que acabas de decir. Aunque, a ver, tendríamos que buscarle un poquito más. Creo que el descansando puede sonar como, pucha, ya que no sea flojo, digamos, ¿no? Ya descansó harto, digamos. Pero va por ahí la cosa. Claro. Está dormido momentáneamente, está tomando una siesta, no sé. Sí, va por ahí. Pero, o sea, el rock es una demoledora, o sea, que cuando despierte Va a demoler. va a demoler, o sea, y que se cuiden todos porque cambia todo, o sea, y va a generar en el futuro de aquí 100 años. ¿Sabes qué? Algo que que me podría llamar la atención, que pienso que puede ser interesante, es que el rock también aparece en momentos muy críticos de la sociedad. Por supuesto. Y creo que en los últimos años, si bien hemos vivido crisis, no hemos tenido una crisis tan fuerte a nivel mundial que nos haya pateado la cabeza a todos los ciudadanos del planeta Tierra. Y creo que esas son buenos caldos de cultivo para que aparezcan expresiones artísticas que necesiten patear cráneos también, como lo hizo el rock en su momento. Claro, bueno, hemos sufrido sí una crisis, que es la pandemia. Sí, tenés toda la razón. Y en realidad este tendría que ser un buen motivo Para crear algo, para crear algo. nuevo. Ahora, ¿vos crees que la pandemia puede ser una buena inspiración para el nacimiento de bandas de rock o de metal? Yo creo que hay muchas bandas que empezaron a ensayar incluso a distancia, por el tema de la pandemia, pero siento que una de las principales causas es que el mercado musical cambió. Ya no vas y te compras un CD, ya no esperas que llegue el vinil, Exactamente. ya no escuchas la radio ni escuchas al gran locutor que tiene mucho que decirte. Si no Sí. encendés la radio y hablan Cualquier huevada. cualquier huevada, digamos. Sí, Entonces, esas son las cosas que tenemos en contra, en realidad, ¿no? sí. O sea, el rock va por el lado más del conocimiento y con ¿Qué- todo esto de las redes sociales, que ahora, pucha, la gente mandan un video donde digan, no se vacunen porque se van a convertir en hombre lobo, digamos, Ya, y la gente se claro. las cree. Es como que Ajá. hemos involucionado, no hemos evolucionado, ¿no es? Sí, de hecho hay algún estudio que estaba leyendo el otro día, una noticia de prensa, que decía que no somos más inteligentes, más bien todo lo contrario. Y lo que ha sucedido es que, bueno, la gente que maneja estas redes sociales o todo ese negocio se ha hecho demasiado rica, Ajá. ¿no? Entonces, obviamente, para ellos, mientras más opas sigan siendo sus consumidores, mejor, porque van a seguir enriqueciéndose a lo largo del tiempo. Yo no sé en qué momento, pero en algún momento puede aparecer nuevamente una tendencia rock. Hay que darle su tiempo. O sea, el rock básicamente comenzó, digamos que a finales de los 50, con esos experimentos entre mezclar blues y Ajá. rock and roll, etcétera. Ya tiene su buen tiempo, ¿no? O sea, Claro, ha sido un movimiento cultural que perduró hartísimo unos también. 70 años, ponele. Tranquilamente. ¿No? Entonces, necesita su tiempo y tal vez esa pregunta del si el rock está muerto o no, recién la vamos a poder
responder, no sé, de aquí 30 años. Con las cosas que veamos en ese momento. Sí, creo que yo espero y creo que como fanático de la música me quedo con la frase: el rock no está muerto, el rock está esperando su momento. Claro, y cuando llegue ese momento va a patear traseros que no te imaginas. Como siempre. Como siempre. Oye, gracias Ronald Dale, por esta charla. Y nada, espero que la gente que se haya quedado, no sé cuánto tiempo estuvimos, como 1 hora y media, le haya gustado. Ojalá que haya gente que termine de ver el video y que no piense, que no se quede con los primeros 10 minutos de este podcast, sino y que también aporten, pongan comentarios, escriban, para que volvamos a ser una sociedad que se colabora entre todos y que el conocimiento de alguna forma es colaborativo y es en comunidad, porque así es como avanzamos, y dejar los pensamientos reductistas y que si vos dijiste el rock está muerto, no, sos un hijo de puta, ¿cómo crees que el rock está muerto? ¿No ve? O que si decimos, sí, el reggaetón no es para gente tan inteligente, estás diciendo que todos somos unos imbéciles. No es tan así, digamos, ¿no? Pero la idea es charlar, reflexionar, sacar nuevas ideas y quizás dentro de 6 meses cambiar de opinión, porque siempre somos humanos. Somos humanos y está bueno siempre aprender en un mundo de inmediatez. Dale, viejo, gracias. Gracias, Ronald. Gracias a todos. Nos vemos.